Muy bien, vamos a continuar con nuestro curso profesional de programación orientada a objetos con PHP y MySQL de Bexlan. Y ya en la sesión anterior comenzábamos a mostrar, bueno, pues ya una interacción con la parte de la vista, ¿no? La parte de manejar toda esta parte de poder traer a través de los controladores de nuestras clases pues ya información visual a nuestro navegador, ¿no? Entonces, también en la sesión anterior estuvimos viendo un poquito, aparte del controlador de vista, cuál iba a ser, pues, ese cauce que iba a tener nuestra aplicación desde desde el controlador de rutas, ¿no? Desde el router. ¿Sale? Entonces, bueno, pues acá tenemos en la parte negativa, ¿no? Que tenemos que mostrar un formulario de autenticación, ¿no? Y entonces ya lo hemos logrado, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es justamente eh, crear bueno, mandar a llamar ese archivo, este, generar nuestro formulario en el archivo login, que es nuestra vista, ¿no? Entonces, fíjense, en lugar de que aquí diga formulario de login, voy a formar un formulario, sale en el action, no va a tener nada, lo vamos a controlar. Ahora, aquí la interacción de cómo voy a solicitar la información de un modelo a otro, de una vista a otro, va a ser ayudándonos de las variables por la URL get y las variables por las cabeceras post. Recordemos que PHP tiene internamente dentro de su lenguaje de programación dos arreglos globales, pesitos-get y pesitos-post. Entonces, con la combinación de de estas variables, vamos a estar invocando nuestras respectivas rutas y nuestros respectivos módulos. Muy bien, entonces, le voy a asignar a este formulario una clase item. Recuerden que también estamos maquetando con Responsible, una librería CSS que es de mi autoría y que tengo para compartir con todos ustedes para maquetar, ¿no? Entonces, el formulario va a ser un item. Ahora, internamente, pues este formulario va a ser muy sencillo. Necesitamos tres divs con la clase P-25. Esto le va a dar un padding de .25 rems a los cuatro lados a cada div. Igual esto es parte de la librería CSS Responsible. Recuerden, aquí tienen toda la documentación en español y en inglés, ¿no? Y bueno, acá tengo algunas clases auxiliares que tienen que ver con el tamaño de la fuente, alineaciones, márgenes y rellenos, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, aquí vemos P25, es un padding de .25 rems. ¿Sale? Muy bien, entonces recuerden remitirse a la documentación para, pues si quieren aprender y compartir mi librería, yo encantado de que lo hagan. Bueno, ahora, internamente vamos a tener inputs, ¿no? Ahora, este input va a ser de tipo texto, ¿no? El nombre, le vamos a llamar user, ¿no? Va a ser un usuario. Y luego le vamos a poner un placeholder. En el placeholder, pues vamos a poner usuario, ¿no? Que es lo que estamos pidiéndole al usuario. Ahora, como este curso está centrado en programación orientada a objetos con PHP y MySQL, no voy a hacer tantas validaciones del lado de front con JavaScript, ¿no? Con los formularios, eso ya se los dejo a ustedes. Sin embargo, pues sí voy a utilizar, ¿no? Voy a aprovechar todos los atributos y los nuevos elementos de formulario que nos provee HTML5 en la medida de lo que se adapte a nuestra aplicación. Entonces voy a decir que este input va a ser requerido. El siguiente va a ser un input de tipo password, ¿no? Donde su nombre va a ser password, no, simplemente pass, ¿no? Ahora vean que los nombres están coincidiendo justamente con los nombres de nuestra base de datos, ¿sale? Esto para, pues, facilitar la reutilización de variables y código y generación de código, ¿no? Acá en el placeholder voy a poner password y también va a ser requerido.
required. Sale. Y el tercero no va a ser un input text, sino va a ser un input submit, que va a ser el que va a procesar nuestro formulario. Va a tener una clase que se va a llamar botón y pues va a tener un valor que diga enviar, ¿no? Muy bien, y esto va a ser todo nuestro código, ¿no? Entonces fíjense, si yo recargo, ahí pues ya estamos teniendo, ¿no? Nuestro, ¿y por qué no se ve place? Cometí un error, placeholder. Ahí está. Ahora sí, miren, ahí se está viendo nuestro usuario y password. ¿Sale? Muy bien. Ahora, muy bien. Ahora, ¿qué va a pasar en nuestro router? Ok. Cuando la variable sesión ok no es true, es falsa, entonces me genera un view controller y mando a llamar la vista del formulario del login. Pero ahora, ¿qué va a pasar cuando yo envíe los datos? Entonces, fíjense, cuando yo envíe los datos, recuerden que este formulario lo estoy mandando por el método post. Entonces, cuando yo lo envíe, automáticamente voy a crear el arreglo global de tipo pesitos-post de PHP con las variables user, pass y el botón, ¿no? Que en este caso no tiene un name porque no lo necesitamos, pero muy importante, user y pass. Entonces, fíjense, sin ayudarme de ninguna tecnología del lado frontend o de Ajax, porque nuevamente este es un curso de programación orientada a objetos con PHP, lo que voy a hacer aquí es que en el router, en esta parte de la validación del else, fíjense, voy a poner lo siguiente. Primeramente, voy a poner un condicional que justamente me valide esta parte. Oye, le voy a decir, si la variable, más bien, si no está creada, si no está definida la variable que viene por post que se llama user, ¿sale? Y tampoco está definida una variable que se llama pass, que sería el password. Eso significa que, pues efectivamente, ¿no? Si esto se cumple, ¿no? O sea, si todavía no está creada la variable de tipo post usuario y la variable de tipo post pass, entonces aplicaría esta parte, ¿no? Mando a llamar el formulario de login, ¿sale? Ahora, ¿qué va a pasar en caso contrario? O sea, cuando sí existan. Cuando sí existan, significa que nosotros ya hemos interactuado con ese formulario y hemos mandado información en esas variables. Ahora, muy importante, y aquí viene la clave de dar acceso a nuestra aplicación. Entonces, pongan mucha atención en los siguientes minutos de este video. Fíjense, si nosotros ya hemos enviado información acá, es más, vean que si yo recargo, pues ahorita se siguen cumpliendo todas las validaciones que hemos estado, ¿no? Recordemos un poco. No está creada las variables de tipo sesión, entonces inicia la sesión, pero no está creada la variable OK de tipo sesión, entonces la asigna falso. Como OK está en falso, se viene a toda esta parte. Y luego, como no existe todavía una variable de tipo post user y una variable de tipo post password, entonces me genera el controlador de vista y manda a llamar la vista de login. ¿Sale? Entonces, cuando yo envíe información a usuario y password, fíjense, cuando eso pase, vamos a estar acá, ¿no? Estamos acá. ¿Vale? Fíjense. Ahí está, estamos acá, ¿no?
Dentro de nuestro flujo de aplicación estamos ahí, ¿no? Ok, voy a recargar esto desde get. Pero entonces ya vieron que si yo ejecuto el formulario, entonces ya se crea la variable de tipo user y la variable de tipo pass. Entonces, fíjense, en el momento que nosotros enviemos información de ese formulario a nuestra aplicación, vamos a generar un nuevo controlador. ¿Sale? Entonces acá voy a crear un user session, ¿no? Voy a crear una sesión de usuario. Y user session va a ser igual a una nueva session controller. Este es un nuevo controlador que todavía no creamos y que vamos a crear en este momento. ¿Sale? Muy bien. Ahora, entonces, vamos a crear un nuevo documento que se llame sesión con doble S controller.php. Lo guardo y pues tiene que estar en la carpeta de controladores, session controller, guardar. Muy bien. Y le damos PHP y ahí está. Muy bien. Entonces vamos a formar nuestra clase que se va a llamar session controller. Y session controller va a tener una variable privada que se va a llamar session, que es la que me va a controlar la sesión. Ahora fíjense, muy importante, este método va a tener su constructor y en el constructor lo que va a invocar va a inicializar, va a tener acceso. Recuerden, este controlador de sesión es el que me va a permitir validar si mis usuarios existen. ¿Sale? Recuerden, los usuarios que están en la tabla de usuarios de nuestra aplicación de Mexflix. Eso significa que en la tabla en la carpeta de modelos, necesitamos tener nosotros un archivo, ¿no? Que me mapee en una clase de PHP toda la programación de mi tabla usuarios, ¿no? Porque, fíjense, lo que va a hacer este Session Controller en su constructor, o sea, cuando yo lo inicialice, va a ejecutar que la variable privada Session que tiene va a ser igual a un nuevo objeto de la clase UserModels. Y acuérdense que por el autocargador que creábamos en sesiones anteriores, pues van a tener acceso, ¿no? Pero eso significa que tenemos que crear un archivo en la carpeta de modelos que se llame UserModels y tendríamos que estar mapeando, ¿sale? Todas las, pues todas las instrucciones necesarias, perdón, así como hicimos con la tabla de status controller, perdón, con la tabla de status, tendríamos que hacer algo similar. Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer es, para ahorrarnos un poco de tiempo, vamos a copiar de la carpeta models el archivo de status model que corresponde al modelo de la tabla status y vamos a pegarlo y a la copia vamos a ponerle el nombre de users model, ¿no? Y entonces lo abrimos y acá pues, le vamos a decir users model hereda de modelo y recuerden, para crear, actualizar o para salvar, más bien, para establecer, para obtener o para eliminar un usuario, pues es prácticamente la misma dinámica que manejamos
en status model. Lo único que va a variar justamente pues es el número de campos, ¿no? La tabla status model era una tabla muy pequeñita, por eso recuerden cuando estuvimos en la unidad 5 que les dije, les voy a enseñar el flujo del modelo vista controlador con esta tabla que tiene solamente dos campos, ¿no? Que es muy fácil poderla manipular. La tabla si recordamos la tabla de usuario y es más, vamos a abrir una terminal acá en MySQL. Si recordamos la tabla de la tabla de usuarios no es muy larga, ¿no? Tiene alrededor de 6, 7 campos. Por acá algo le pasa a mi PowerShell. Bueno, si no, voy a abrir un prompt. Ahí está. Aquí está, ¿no? Entonces entro a MySQL. MySQL -u root -p. Ahí está, ya entré. Ahora le digo use Mexflix. Perdón. Mexflix. Ahí está. Y luego le digo describe users. Punto y coma. Y miren, ahí está, ¿no? Tiene 6 campos, usuario, email, nombre, fecha de cumpleaños, password y el rol. Entonces, realmente, nada más hay que, cambiar todo lo que, los valores, ¿no? Los queries que tiene aquí, la copia que hicimos de status model en user model y listo, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con ello. Entonces, empecemos con el comando set, ¿no? Aquí, pues no vamos a pedir un status data, ¿no? Vamos a pedir un user data. Es más, vamos a ser más óptimos. Vamos a decirle todo lo que diga status data, ¿no? Con la ayuda de mi editor de código. Acá le voy a decir todo lo que diga status data, reemplázalo por user data. Y le digo replace all. Y entonces, miren, ya dice user data es igual a un nuevo arreglo, ¿no? En el for each dice user data ASCII igual a value. Y luego aquí, ¿qué sería? En lugar de replace into status, sería replace into users. ¿Cuáles son esos campos? Sería user, email, name, birthday, pass, role. Esos son los 6 campos que tiene mi base de datos, perdón, mi tabla usuarios. Y luego, entre comillas sencillas, porque es una cadena de texto, la variable user, entre comillas, la variable email, entre comillas, la variable name, entre comillas, la variable birthday, ejecutando la función md5, porque acuérdense que el password lo estamos guardando en md5, entonces, aunque el usuario me ponga su password tal cual o sea, como él lo entiende, ¿no? Hay que transformarlo a md5, que es como lo estamos guardando en la base de datos. Entonces quedaría md5 entre paréntesis. Estos paréntesis son de la función md5 de MySQL. Luego aquí la cadena de texto que me manda el usuario en el campo password. Y luego, entre comillas, pesitos roll, ¿no? Que sería la variable que venga en roll. Muy bien. Y luego, pues aquí es ejecutar lo mismo. Con esto ya hemos modificado todo lo referente al método set. Ahora vámonos al método get. En este caso, ¿cuál es el ID que estamos buscando en la tabla usuarios? Como tal, no hay un user ID, sino es user. Si el user viene vacío, ahora, si el user es diferente a nada, entonces acá, este select sería un select asterisco from users, where user igual a, y aquí, entre comillas simples, mi variable user.
¿Sale? Y luego, si no, significa que quiero traer todos. Y aquí le diría select asterisco from, perdón, from users, ¿no? Que es el nombre de la tabla. Muy bien, y si se dan cuenta, miren, todo lo demás es exactamente lo mismo. Recuerden que en eso radica mucho la programación orientada a objetos y el paradigma de la programación, el paradigma de la programación orientada a objetos y el modelo de vista, el patrón de arquitectura de software, modelo vista controlador, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, realmente lo único que estoy cambiando son nombres de variables y queries de SQL, pero realmente, la lógica de programación es la misma, ¿no? Entonces, fíjense, acá ya puedo cerrar el método get. Y finalmente el método del, donde aquí en lugar de ser un status ID, pues nuevamente es un user, ¿no? Y acá es un delete from user, where user es igual a, entre comillas, simples, porque es una cadena de texto, la variable user. Y listo. Vean qué rápido hemos replicado nuestra tabla de modelo basada, ¿no?, en la tabla status, ¿no? Recuerden que el modelo vista controlador lo aprendimos con la tabla status que tenía 2 campos, ¿no? Pues ahora lo único que hemos hecho es modelar esto para nuestra siguiente tabla. Y así, conforme avancemos, cuando lleguemos a la parte de las películas y series, bueno, ahí sí va a ser un cotorreo porque son como 10 o 11 campos, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera, pues nada más es un poquito más de talacha, un poquito más de escribir, pero ya la lógica de programación, en serio, ya la tenemos. Realmente aquí la clave que necesito que entiendan en esta aplicación, en este mini framework que estamos desarrollando, es la carga de trabajo que vamos a tener en el router y en el controlador de sesión. ¿Sale? Muy bien, entonces fíjense. Ahora, ya tiene aquí, ya tengo todos los métodos, ¿no?, que necesitamos en nuestra tabla de, perdón, en nuestro modelo, ¿no?, para establecer un nuevo usuario, para obtener un usuario o todos los usuarios si viene vacío y para eliminar un usuario, ¿no? Muy bien. Ahora, regresémonos a nuestro archivo de Session Controller. Ahora, aquí en el constructor, ¿por qué el controlador de sesión va directamente a la tabla de usuarios? Recuerden que en la base de datos no tenemos una tabla que diga sesiones, ¿no? Y finalmente esa sesión de PHP se va a crear siempre y cuando exista, pues, un usuario y un password que escribamos en esta vista, ¿no? Y que coincidan con lo que tenga yo en la tabla de usuarios de la aplicación Netflix. Entonces, por eso es que el controlador de sesión, ¿sale?, tiene que mandar a invocar el modelo de usuarios, ¿no? Entonces ya tenemos nuestro modelo de usuario. Sin embargo, fíjense, ninguno de estos métodos, ¿no?, de las operaciones básicas CRUD me solventa a mí la necesidad que tengo yo de validar un usuario con su password y crear una sesión, ¿no? Porque en el modelo de usuarios lo único que tengo es la función set que me establece un nuevo usuario o si ya existe me lo actualiza. La función get que si yo no le doy ningún usuario me trae todos. Si yo le doy un usuario en particular me trae el registro de ese usuario. Y la función del que me borra un usuario en particular. Entonces yo aquí tendría que establecer pues un nuevo método que me permita justamente validar un usuario, ¿no? Porque, fíjense, acá nuestro controlador de sesión va a tener 2 métodos principalmente. En su constructor se inicializa mandando a llamar el modelo de usuarios. Pero adicionalmente, bueno, también va a tener su respectivo destructor
Y el destructor, ya saben, como lo hemos hecho en todos, destruye el objeto dis. Pero entre el constructor y el destructor va a tener dos métodos muy importantes que van a ser públicos. ¿Sale? Va a tener un método llamado login, ¿no? Y este método login, pues, justamente va a crear la sesión. Y así como creo la sesión, pues también tengo que tener uno que me destruya la sesión, ¿no? Un logout. Muy bien. Ahora, ¿qué va a tener el método login? Pues el método login tendría que invocar, tendría que retornar, ¿no? Recuerden, this session es la variable, this session es la variable privada que tiene esta clase, ¿no? Y que a su vez en el constructor hemos definido como un objeto del modelo de usuarios. Entonces, al invocar el modelo de usuarios, puede invocar cualquier método que se encuentra en el modelo de usuarios, ¿no? En la clase UsersModel. Pero ninguno de estos tres métodos satisface el poder validar un usuario, ¿no? Porque, ¿qué necesito yo para validar un usuario? ¿No? Pues lo que estoy pidiendo en el formulario, su respectivo user y su respectivo password, ¿no? Que van a venir en esas variables que mando por el método post. Entonces, fíjense, yo tengo que crear un nuevo método en la clase UsersModel que me permita validar el usuario y el password en la base de datos. Entonces, fíjense, vamos a decir que thisSession va a ejecutar un método que ahorita vamos a crear en nuestro modelo de usuarios que se va a llamar validateUser, ¿no? Y validateUser, ¿qué necesita? Pues necesita un usuario y necesita un password para validar que coincidan. ¿Sale? Muy bien. Entonces vamos a crear este método validateUser, pero en nuestro modelo de usuarios. Entonces vamos a hacerlo aquí abajo de nuestro método del y vamos a decirle que public function validate user y validate user necesita un usuario y un password. Ahora, internamente, ¿qué necesitamos ejecutar? Bueno, pues primero necesitamos decirle cuál va a ser el query que vamos a ejecutar. Bueno, el query que vamos a ejecutar va a ser, necesito que me busques todos los campos de la tabla usuarios donde el usuario sea igual a lo que me está mandando el usuario en el formulario, en la variable users, and el password sea igual a qué. Recuerden, el password el usuario lo va a escribir como él lo entendió, o sea, en lenguaje natural humano, pero en la base de datos lo guardamos en formato MD5. Entonces, en la base de datos su password está en formato MD5. Entonces, para compararlo, tengo que ejecutar la función MD5, ¿no? O sea, el password que me mande el usuario en el formulario lo tengo que convertir a MD5 y luego ya comparar la cadena transformada de lo que me mandó en el formulario el usuario en password en MD5 contra la cadena que ya está guardada en la base de datos en el registro de usuario en formato MD5. ¿Sale? Entonces, ahí está, ¿no? Entonces el query sería, búscame todos los campos de la tabla usuarios donde el usuario sea igual al usuario y el password en formato MD5 sea igual al password que me ha dado el usuario, ¿no? Y luego, pues tenemos que ejecutar nuestro método obtenedor que se llama getQuery. Muy bien. Y luego, recuerden, cada vez que obtengo un query, esto es muy similar a lo que tenemos en el método get. Miren, this getQuery, yo tengo que generar un arreglo,
¿no? Y por cada elemento guardarlo. Quitar el último, porque recuerden que el último arreglo viene nulo, y retornarlo. Entonces, fíjense, tal cual voy a copiar esta estructura que tengo en el método get, ¿no? Y me la llevo al método validate user, ¿no? Y listo, eso es todo. Muy bien. Ya tenemos completado ahora sí con el método adicional que ahorita hemos creado para poder hacer la validación de nuestros usuarios. Entonces, cuando esto me retorne un arreglo, si el arreglo viene vacío, significa que el usuario y el password no coincidieron con lo que mandó el usuario y el password en el formulario del usuario. Si viene pues con un registro, significa que entonces sí encontró ese usuario y ese password ligado a un registro de la base de datos. Entonces, fíjense, vamos a dejar pendiente ahorita nuestro método logout. Entonces, regresémonos ¿a dónde? Al router, que es donde invocamos este session controller, ¿no? Entonces, regresando a nuestro router, ahora, aquí ya tengo esta variable que se llama user session y que es igual a un nuevo controlador de sesión. Luego voy a declarar una variable que se llame sesión. Y sesión va a ser igual a ejecutar. Recuerden, todo está conectado y va en capas. Entonces, en este caso, cuando yo creo el controlador de sesión, esta variable sesión, lo que voy a guardar es la ejecución del método login. Recuerden, ¿quién es login? Login está en nuestro archivo, en nuestro controlador de sesión, y es este método que le manda al modelo de usuario, ¿no? Que ejecuta, login ejecuta en el modelo de usuario el método validate user, que es el que acabamos de programar, ¿no? Que me busca un usuario con su password en la tabla de usuarios. ¿Vale? Entonces vean cómo todo va conectado. Esta es la parte del modelo, la parte del controlador. ¿Y quién manda a llamar esto? Bueno, pues nuestro enrutador, ¿no? Que es el orquestador de la parte que va a estar comunicando lo que solicita la vista con pues toda la programación interna de nuestra aplicación. Entonces aquí vamos a ejecutar el método login. Ya sabemos que el método login internamente manda a llamar el método validate user del modelo de usuarios. Ahora, ¿qué necesita login? Usuario y password. ¿De dónde vamos a obtener ese usuario y password? Justamente son estas variables de tipo post que se crean cuando yo proceso nuestro formulario. Entonces, como parámetro, login recibe la variable que viene por post user, coma, y la variable pass. ¿Sale? Ahora, cuando se ejecute este user session login, que está guardado en esta variable sesión que va a regresar, fíjense, recuerden, acá, o sea, esto invoca el método login del controlador, que a su vez invoca el método validate user de nuestro modelo. Y recuerden, esto regresa un arreglo. Ahora, si el usuario coincide, este arreglo va a estar con una posición, ¿no? Va a regresar la posición 0. Pero si no coincide lo que yo di en usuario y password, entonces este arreglo va a regresar nulo. Entonces, o sea, vacío. Entonces, fíjense, acá en nuestro enrutador, yo puedo hacer la siguiente validación. Oye, si sesión viene vacía, ¿sale? Si sesión viene vacía, ¿qué significa? Fíjense. Si sesión viene vacía, vamos a mandar un eco que diga
el usuario y el password son incorrectos, ¿no? Caso contrario, else, entonces el usuario y el password son correctos, ¿no? Y fíjense, vamos a hacer una prueba. Recargo y voy a mandar cualquier cosa. Enviar. Y miren, por acá tenemos un error fatal. Vamos a ver qué nos manda aquí en la línea 6. La clase Users Models no fue encontrada. A ver, vamos a ver. En la línea 6. Claro, es que miren. Nuestro modelo se llama en plural Users Model. Y por acá yo puse en singular, ¿no? Users Model. Ahí está. Corregido esto. Recargo. Error fatal. A ver. Vamos a volver a ejecutar cualquier cosa, cualquier password. Enviar. Dice error en la clase Users Model. No se encuentra en la línea 6 del controlador. Me dice que el constructor home session controller construct que no fue encontrado la clase users models no fue encontrada en Mexflix controller session controller.php línea 6 sí, pero ya volví a cometer otro error. Nuestra clase se llama users model, ¿no? Y acá le puse users models, ¿no? Es users, porque son usuarios, y es un modelo, es en singular, ¿no? Ahí está. Ese es mi error. Nuevamente, recargo por la URL para obtener el formulario, escribo cualquier cosa en el usuario, escribo cualquier cosa en el password, envío, y miren, me dice, el usuario y el password son incorrectos, ¿no? Ahí vamos bien. Ahora, vamos a ver, hagamos un select a la tabla users. Select asterisco from users. Y miren, tengo mi usuario @johnmircha. Y aquí pues tengo el password codificado en MD5. Pero fíjense, si yo me voy a mi tabla de el curso, a la carpeta MySQL y luego abro el esquema, acuérdense que en el esquema tenemos ahí definidas todos los usuarios que creamos, ¿no? Entonces, por acá viene la precarga de todo. Antes de las películas tenemos miren, aquí está, ¿no? Entonces, mi usuario es @johnmircha y mi contraseña es chafo, en minúsculas. Ahora, fíjense, escribo @johnmircha, y luego escribo chafo. Enviar. Dice el usuario y el password son correctos. Entonces ahí ya está validando, ¿no? En el primer caso, cuando yo mando cualquier cosa, o por ejemplo, miren, mando @johnmircha, pero con un password erróneo, ahí está validando, ¿no? Y me dice, el usuario y el password son incorrectos. Cuando yo mando chafo, enviar, dice que los datos son correctos. Entonces vean cómo ahorita hemos logrado justamente esa validación, ¿no? Entonces, recordemos que hemos hecho hasta el momento. Como todavía no tenemos creada la sesión, la variable OK de tipo sesión, entonces estamos acá, ¿no? Y luego validamos, si no existen variables de tipo post, usuario y password, entonces la aplicación me va a mostrar el formulario de login. Ok, cuando envío el formulario de login, esto ya se cumple, entonces ya no vienen vacías y entonces valida la parte del else.
En el else creo el controlador de sesión y a su vez ejecuto el método login de ese controlador que manda justamente el valor que viene en el formulario de post del usuario y el password, ¿no? Esto, ¿a dónde se va? A la clase Session Controller. Aquí está el método login y el método login internamente que ejecuta el método validate user de nuestro modelo de usuarios. ¿Y qué hace internamente este modelo? Va y hace el código SQL necesario para validar lo que me mandó en el formulario el usuario en el campo usuario y password, y pues esto genera un arreglo, ¿no? Y me va y retorna pues este arreglo. Entonces, esto regresa acá a la vista y acá simplemente estoy haciendo una validación. Si esta variable sesión, que en esta variable sesión he guardado la ejecución del método login, si está vacía, significa que ese usuario y ese password fueron incorrectos. Por eso devuelve un arreglo vacío. En cambio, cuando el arreglo tiene, tiene información, tiene una posición, significa que encontró el usuario y el password correctos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, cuando el usuario y el password sean incorrectos, tendríamos que ejecutar otra vez nuestro controlador de vista y mandar un error ahí visible en nuestro formulario. Caso contrario, cuando el usuario y el password sean correctos, entonces tenemos que crear la sesión de PHP para que nuestra aplicación se vuelva, digamos, tengamos acceso a la parte segura de nuestra aplicación. Pero eso lo haremos en la siguiente videosesión. Entonces, hasta aquí hemos visto la primera parte del controlador de sesiones. Yo soy su amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Está en el curso de programación orientada a objetos con PHP y MySQL de Bexlan. Sean felices. Hasta siempre. Bye.